Hola, bienvenidos al canal. En el día de hoy os voy a mostrar un vídeo sobre cómo sembrar correctamente las semillas de paulonia. ¿Veis? Esto es una jardinera. Esto lo venden en tiendas de jardinería, los chinos y sitios así. Recordad que hay que hacerle unos agujeros. Los agujeros no vienen hechos. Si tenéis un taladro, un punzón o alguien os lo puede hacer, hay que hacerlos y no olvidarse, porque esto es para que drene bien el agua y no se pudran. Os muestro por abajo, ¿veis? Unos agujeros bien grandes. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es a rellenar de tierra, más o menos por esa marca, y dejarlas que crezcan ahí lo más posible cuando germinen, hasta una altura bastante alta, cosa que en primavera no pasaría porque a los 2 o 3 centímetros las trasplantaríamos. Pero ahora en esta época del año no hay que arriesgarse y es mejor que cuanto más grandes las trasplantemos, mejor. Lo siguiente es poner tierra hasta la marca que habíamos comentado con esta herramienta. Vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, ya tenemos la tierra puesta. Ahora lo siguiente es regar. Regaremos bien y cuando se haya ido todo el exceso de humedad, lo siguiente será sembrar. Así que no os vayáis, que en un momento vamos a ello. Bueno, ya he regado y se ha escurrido el exceso de agua. Ahora se extienden las semillas por toda la tierra. La técnica es como si echaras sal en una comida. Es muy importante hacerlo bien y repartirlas por todo el espacio, por toda la jardinera. Voy a echar un puñado primero y así sucesivamente voy a ir echando. Vamos a ver. Mirad. ¿Veis? Como si echara sal. Es como si echara sal en una comida. Es muy sencillo. Hay que repartirlas bien. Si se apelotonan un poco, no pasa nada, porque luego se hará un clareo de las plantitas según vayan saliendo. Las más grandes se sacarán y luego las más pequeñas se quedarán. Así que bueno, tampoco hay que hacerlo perfecto. Vamos a ir echando bien repartido por todo. Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Mucha gente se queja de que no les salen las semillas y muchas veces el problema es que las cubren de tierra. Las semillas no hay que cubrirlas de tierra, porque si las cubres de tierra no van a salir. A las semillas les tiene que dar la humedad por abajo de la tierra mojada y el sol y la luz por arriba. Esto es indispensable. Recordar, no hay que echar tierra por encima de las semillas. Bueno, vamos a seguir echando unas pocas más. Vamos a ir cubriendo todo bien. Esta variedad es la Z07, si recordáis la Super Paulonia, un triple híbrido formado por Tomentosa, Fortunei y Kawakami. Estas paulonias no son para vender ni nada, yo no me dedico profesionalmente a esto. Son para uso particular, para un familiar
que va a plantar un campo y yo se las estoy sembrando. Bueno, vamos a seguir echando para cubrir algún hueco y casi está ya. Recordar que esta es una manera doméstica de sembrar, no es a nivel profesional. Para ser profesional habría que hacer más inversión, recipientes más grandes, más profesionales, invernaderos, con reguladores de temperatura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es para un uso particular, para plantaros vosotros vuestras paulonias y cosas así. Vamos a ir echando. Y ya vamos terminando. Vamos ya a terminar porque creo que ya hay suficientes. El siguiente paso es poner el plástico. Nos vale un rollo de cocina como este o similar. Yo tengo este, pero vale cualquiera que tengáis en casa. Ahora vamos a extender el plástico con la longitud suficiente para tapar el recipiente. Cogemos bien, porque es un plástico que suele enrollarse y hay que cogerlo bien. Veamos. Extendemos bien en toda su longitud. Si sobra un poco, mejor. Vale la pena que sobre un poco, que no que nos venga justo. Disculpad que estoy enfocando bien la cámara para que se vea bien. Y seguimos. Tapamos bien, que quede bien tensado el plástico. ¿Veis? Ahora voy a cortar aquí, con mucho cuidado, porque es un plástico que tiene tendencia a enrollarse y hay que cortarlo poquito a poquito, no de un tirón. Poco a poco lo vamos cortando, ya está. Ahora se extiende bien, igual que hemos hecho en el otro lado, que quede bien tensado. Y ahora tenemos que esperar 10 o 15 días para que empiecen a germinar las primeras. Primero germinarán unas pocas y según vayan pasando los días veréis que van germinando las siguientes. Luego os enseño el proceso después de unos días. Unos días después ya van saliendo. El plástico, como veis, por el paso del tiempo se ha ido enrollando, se va estropeando, conviene de vez en cuando darle la vuelta por la humedad que se crea, lo sacudís un poco, como estoy haciendo yo, y luego lo volvéis a poner. O también es buena idea poner uno nuevo. ¿Veis? Ahora lo dejo aquí y os enseño lo que nos interesa. Mirad, ¿veis? Ya van saliendo las primeras. ¿Veis? Ahí y ahí. Siguiendo el proceso que os he comentado, salen bien. Recordad que esto no es un nivel profesional, pero a nivel propio creo que es muy válido y a muchos les puede interesar para hacer sus plantaciones y sus cosas. Así que si os ha gustado el vídeo, me dais un me gusta. Si os suscribís,
pues recibiréis aviso de cada vez que publique un vídeo. Y si veis que no os llegan las notificaciones, pinchad a la campanita y así seguro que no fallan. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.